Diversidad de ministerio, pero mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A unos se les puede conceder por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro facultad de hablar diversas lenguas y a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Palabra del Señor. Qué hermosa palabra que el Señor nos regala en esta hora tan maravillosa, de la mañana, donde vamos a hablar de la unidad en la diversidad. Para ello es necesario, en primer término, conocer en la teología de San Pablo a dónde tiende cuando habla de unidad en la diversidad. En la mentalidad paulina, ¿qué es lo que San Pablo quiere dar a conocer cuando toca este binomio de mayor importancia dentro del conglomerado propiamente de una eclesiología, dentro del conglomerado propiamente de la dinámica y de la acción eclesiológica en la visión paulina? Este binomio, donde la mayoría de los énfasis de San Pablo al hablar de binomios tiene varias categorías binomio que nos ayuda a entender todo el conglomerado de esta misma teología. Está el binomio de la oscuridad y de la luz, está el binomio del hombre viejo, hombre nuevo, está el binomio marcado en la no gracia y la gracia, o pecado y gracia, y está el binomio marcado también en unidad y diversidad. La teología paulina tiene tres fundamentos esenciales en el ámbito eclesiológico y que son de suma importancia para nosotros poder entender ese tema de la unidad y de la diversidad. Hay una línea consecutiva, o podríamos decir un trípode, en el concepto eclesiológico de San Pablo para poder entender entonces este tema concerniente a este ambiente de renovación católica carismática. El primer elemento de este trípode en la teología de San Pablo es que cuando San Pablo habla del concepto eclesiológico, los habla en primer lugar en perspectiva de eternidad. Siempre San Pablo va a hablar del concepto de eclesiología no sujeta a una realidad temporal, sino sujeta a una realidad sobrenatural. Atento con esto, porque es aquí donde vamos a entender, cuando toquemos el tema de la unidad, los conceptos de ámbito preternatural, ámbito sobrenatural y ámbito natural. Porque la visión de San Pablo en la concepción de eclesiología es una visión de eternidad. Por eso es que él siempre va a hablar, aspirar, no a los dones de la tierra, sino a los bienes de ¿qué? Del cielo. Atento con esto, vaya subrayando para que vaya siguiendo todo el hilo conductor que el Señor nos va a regalar en esta reflexión. El segundo elemento de esa eclesiología paulina
es todo el elemento cristológico. Y todo el elemento cristológico marcado propiamente en el concepto de gracia. Y por eso vamos a hablar de gracia en el ámbito gracia increada, gracia creada, gracia habitual, que nos ayuda a nosotros a poder entender la dinámica propia del concepto de gracia bajo la donación, bajo la gratuidad y bajo lo que concierne al cometido propio del mismo. Eternidad, cristología, y el tercer elemento de la eclesiología de San Pablo es la perfección humana, la perfección cristiana en un cuerpo que llama cuerpo místico o cuerpo eclesiológico. Qué maravilloso poder entender que estos tres elementos que se denominan trípode en la teología de San Pablo, en el marco de una teología o eclesiología, nos va a ayudar a entender esto que vamos a hablar sobre unidad y diversidad. Amén. Atento con ese marco teórico, ese marco referencial hacia dónde apunta la eclesiología de San Pablo. Primero, eternidad. Segundo, atento, cristológico. Y tercero, perfección humana. Amén. Teniendo en cuenta ese marco referencial de la teología de San Pablo en el ámbito eclesiológico, ahora sí, vengamos a ahondar en el tema propuesto en esta mañana. No podríamos entrar al tema si primero no conocemos los elementos referenciales de San Pablo en la eclesiología. Entraríamos a divagar, entraríamos a tientas, entraríamos en una realidad totalmente inconsistente y no apuntaríamos a la realidad nuclear de aquello que se quiere y a donde queremos llegar. Amén. Tres elementos: eternidad, cristología y perfección humana. Ahora sí, ahondemos entonces en esta teología de San Pablo cuando hablamos del término unidad. En la teología paulina, el término unidad reclama 5 elementos importantes. Atento con esto. Hablar de la unidad en San Pablo tiene el cometido de 5 elementos importantes a tener en cuenta, que nos ayuda a reconocer el obrar de Dios, que nos ayuda a reconocer lo que Dios quiere hacer y que nos ayuda a reconocer esa acción teofánica y epifánica de Dios en medio de su pueblo. Un Dios que se manifiesta, un Dios que se da a conocer, un Dios que me levanta, pero un Dios que hace historia conmigo. Primer elemento en categoría paulina, cuando hablamos de unidad, ¿a qué se refiere? Primer elemento, al don. Para San Pablo, hablar de unidad es hablar de don. Atento con esto. Ya sabemos que Pablo no está unido a una realidad temporal, sino a una realidad que sobrenatural. Todo viene ¿de quién? De Dios. Todo es gratuidad, todo es iniciativa divina, todo es Dios quien lo da y quien lo proporciona al corazón de aquel que necesita del poder y de la bendición de Dios. Por eso la categoría de unidad reclama el don. Y hablar de don es hablar de una realidad increada. ¿Cómo así increada, Padre? Es decir, que no es elaborada por el hombre, que no es construida por el hombre, que no es diseñada por el hombre, que no es plasmada por el hombre, sino que viene de lo alto. Dios lo da, Dios lo ofrece, Dios lo regala. Por eso, comunidades carismáticas, si nosotros no vivimos la unidad y si tenemos
el concepto de unidad bajo el parámetro de filantropía. ¿Qué es la filantropía? Las relaciones humanas acordes y las relaciones humanas congruentes. ¿Qué es unidad? Es un don. Por eso, qué maravilloso que nosotros entendamos que este término unidad se tiene que pedir a Dios. La oración carismática tiene que ir direccionada a vivir la unidad como don, porque el Espíritu es principio de unidad. Lo define Congar. Congar dice que es el Espíritu principio de unidad. Y por lo tanto, si el Espíritu es principio de unidad, ¿quién es el que genera la unidad? El Espíritu. Y el Espíritu es un don que viene ¿de quién? De Dios. El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. Por lo tanto, la unidad no puede estar marcada en un trabajo sociológico. La unidad no puede estar marcado solamente en un trabajo de buenas relaciones humanas. Padre, es que nosotros en este grupo, en esta zona, en la renovación carismática, nosotros vivimos la unidad. ¿Por qué? Porque nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque nos tratamos bien. ¿Por qué? Porque de pronto en una u otra ocasión nos sabemos sobrellevar. Usted está haciendo esfuerzos humanos, trabajo humano, porque hablar de unidad es el principio del Espíritu que genera complementariedad. Atento con esto. 5 sentidos, mis queridos hermanos, porque pensamos que la unidad es llevarme bien. Es que de pronto el otro, yo no discuta con el otro. Es que, Padre, mejor así para llevar la fiesta en paz. Ni él se mete en lo suyo, ni yo me meto en lo de él. Y eso es unidad. Eso es falso, hermano. Esa es una mentira del enemigo. Es una mentira de Satanás. Porque hablar de unidad es hablar de complementariedad. Lo que tú tienes, yo no lo tengo. Y si no lo tengo, tú me lo das. Eso es unidad, mi querido hermano. ¿Cuántos servicios al interior de la renovación carismática supuestamente trabajan en unidad? Porque nadie se mete en lo de nadie. Y como nadie se mete en lo de nadie, Padre, en esta renovación sí somos y vivimos la unidad. La coordinadora de artística con el coordinador juvenil, la coordinadora de profética con la coordinadora de pronto de servicios de caridad o de social, vivimos en unidad. ¿Y por qué, Padre? Porque es que nadie se mete en lo de nadie. Y como nadie se mete en lo de nadie, todos vivimos unidamente aquí en la sede. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Eso es una hipocresía del mal. Porque la unidad en el Espíritu como don es la capacidad que yo tengo, que artística, el servicio de artística se nutra del servicio de evangelización. Que el servicio de evangelización se nutra del servicio de profética. Que el servicio de profética se sirva de cada servicio al interior de esta corriente de gracia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hemos lo que muchas veces hemos ido creando al interior de la renovación? Es que los servicios pastorales muchas veces son incompatibles. Es decir, el servicio de artística que requiere la danza, obras de teatro, trabajo de evangelización, es incompatible con el ministerio profético. ¿Y por qué? Porque es que lo profético es incompatible con artística. Artística, dedíquese a lo suyo, que yo me dedico a lo doctrinal. Hágame el favor, señores. Y así vivimos al interior de una casa. Y vivimos como renovación, no viviendo la unidad, porque el principio de unidad reclama
complementariedad. ¿Cómo me estoy complementando en cada servicio al interior de la renovación? Y si realmente esa complementariedad es de construcción, es de edificación, es de progreso, es de avance, es de poder creer en la obra de un Dios que es uno y trino. Qué maravilloso hoy nosotros preguntarnos cómo estamos trabajando. Y tanto es así que muchos servicios, mis queridos hermanos, dentro de una sede se ven anualmente, porque durante el año son incompatibles, cada uno por su lado, y presentando resultados, no presentando unidad. Y dice el Señor, ¿y qué es lo que convence? La unidad, porque la unidad genera conversión, genera atracción, genera seducción, genera empaparnos de algo diferente. Y por eso el Señor dice, mira cómo se aman. Y qué maravilloso hoy nosotros poderlos entender, para que así nosotros ahondemos en una estructura de renovación, identidad, dones, carisma, legitimación de esos dones. Ahora, esa unidad en una vida dentro de todo el desarrollo propiamente de una renovación carismática. ¿Cómo me complemento? ¿Cómo me complemento el uno con el otro? Y por eso vemos la realidad incompatible, y tan incompatible que muchas veces los jóvenes no se reúnen en la sede, sino en un lugar aparte, porque es incompatible con los lugares o con los servicios que hay en esa renovación. Otro servicio se reúne aparte, porque son incompatibles con los otros servicios que están dentro de esa sede. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y todo eso es porque no hay principio de unidad, porque la unidad es un don, y como don viene del Espíritu, no como realidad para estar juntos, sino como realidad de reciprocidad, complementariedad. Amén. Qué maravilloso hoy preguntarnos, ¿nosotros estamos viviendo realmente el principio de unidad? Entendido la unidad como don, como regalo. Y si es un regalo, me tiene que dar la capacidad de complementariedad. Preguntémonos hoy, los servicios pastorales de mi sede, de mi renovación particular en mi diócesis, ¿nos estamos complementando los unos a los otros? ¿Será que nos estamos sentando todos como servicios pastorales de esta sede y estamos diciendo, oye, ustedes tienen lo que a nosotros nos falta, vamos a complementarnos, vamos a crecer juntos, vamos a caminar conservando la identidad, conservando la originalidad de cada servicio, pero en una realidad conglomerada de crecimiento común? Amén. Eso es un reto, es una necesidad que no se puede convertir en una utopía, que no se puede convertir en un idealismo, que no se puede convertir en una realidad justapuesta, sino que se tiene que convertir en una realidad congruente, fructífera, de realidades propias para crecer en el Señor. Amén. Están los servicios proféticos, servicio artístico, servicio juvenil, servicio social. ¿Cuál es el otro servicio? Está el servicio de niños, está el servicio de familia, y está el servicio de medios. Preguntémonos todos estos servicios pastorales, ¿cómo se complementan al interior de la renovación? Preguntémonos. Y preguntémonos ahora más difícil, ¿cómo estos servicios pastorales se unen a una pastoral diocesana de tu diócesis? Para que el servicio de familia, de la renovación,
no hago una cosa diferente a la pastoral familiar de la diócesis, hermano. Para que el servicio de jóvenes no haga una cosa diferente a la pastoral juvenil de una diócesis, sino que unido a esa dinámica propiamente, nosotros entendamos que tenemos que caminar en la gloria y la bendición de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto nos va dando a nosotros la categoría propiamente para nosotros poder entender, para poder profundizar, para poder avanzar en lo concerniente a una vida de fe, de amor y de paz. Amén. Usted esté tranquilo que a usted no le va a pasar nada. Esté tranquilo. Esté tranquilo. Esté tranquilo. Ay, padre, que se me va. Nada se le va a pegar. Esté tranquilo. Entonces, primer punto, el don. La categoría de don. Categoría de don. El segundo principio de unidad es el conocimiento. El principio de unidad llamado como conocimiento. Es decir, mire, hay dos cosas por qué fluyen los carismas en una comunidad. Porque una comunidad crece, porque una comunidad fluye. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, Padre, ¿qué está pasando hoy? Padre, no, las sedes, los grupos carismáticos, todo va disminuyendo, estamos en crisis. No, hay una crisis y esa crisis se llama dos elementos importantes. ¿Cuál es la crisis? La crisis que no se conoce, porque lo que no se conoce no se ama. Porque el Espíritu se derramaba de manera poderosa en la primera comunidad cristiana, con signos, con prodigios, porque la comunidad se conocía y al conocerse se amaba. Atento con esto. Por eso, cuántas discrepancias al interior de una comunidad, cuántas situaciones de punca alrededor de una comunidad, cuántas intenciones personales de poder, de tener el carisma de gobierno, de mandar, de puestos, de realidades. Eso opaca para que una comunidad no florezca en los carismas, en los dones, en la originalidad de la bendición de Dios. Si me hago entender, hermanos, una comunidad que se ama es el escenario, lo define Congar, es el escenario para ver la bendición y el poder de Dios. Qué maravilloso este segundo elemento, que es un elemento fructífero, que es un elemento propio. Y Congar va a decir de manera maravillosa lo que se conoce o se ama. Y Raniero Cantalamessa frente a este punto va a decir lo siguiente: solo cuando una comunidad se ama, florece el crecimiento de esa comunidad. De lo contrario, mire, podremos ir a muchos retiros espirituales, hacer congresos cada 8 días, traer predicadores y más predicadores, que se sane y que se levante enfermos, pero la comunidad sigue estancada, sigue en lo mismo, en el mismo lugar, sin poder progresar, sin poder avanzar. ¿Y por qué? Porque es una comunidad, atento, que no se ama. Principio de unidad, el amor. Es decir, el conocimiento en el amor. Por eso, ¿qué es el Espíritu Santo? El amor del Padre y del Hijo. Cuando San Pablo habla de la unidad a los Corintios, en el ámbito geográfico es un puerto donde todo el mundo es desconocido, donde las personas son de paso, donde son como un transeúnte, donde nadie se ancla por tiempo. Es decir, es un lugar donde hay carencia de amor. Y muchas veces
Nuestras renovaciones carismáticas son lugares de paso, lugares transeúntes, lugares de movimiento, lugares donde muchas veces el que llega no sabemos quién llega, porque no le conocemos, porque no le amamos, porque no le hacemos parte de nuestra familia, sino que es mi grupo, los que yo siempre he caminado, los de 15, los de 20 años. Es que con esto es que yo me entiendo, con nadie más. Estos son, y estos son los que con los que yo voy a trabajar. Hágame el favor, hermano. Hoy la palabra me invita a un conocimiento en el amor. Y qué maravilloso este segundo elemento, porque el principio del amor es el principio del don, pero el amor es el principio propio de la unidad que se busca, de la unidad que va en pro del otro, del amor que construye, que edifica, que potencializa a la otra persona, de un amor que no busca intereses personales. Y hay muchas veces en elección de junta proselitismo, y vamos a colocar la misma porque es la misma o el mismo, con ese nos entendemos. Si colocamos otro, realmente con ese no nos vamos a entender, vamos con este porque este lo manipulamos. Eso es humano, eso es carne, y donde hay carne no está el Espíritu, hermano. Donde hay carne no está Dios. Donde hay carne no hay presencia del Señor. Amén. Y muchas veces los reclamos nuestros no son reclamos en el Espíritu, son reclamos de carne. Es que no me tienen en cuenta, es que siempre los mismos, es que por eso yo me he aislado, por eso es que yo no he venido más, por eso es que ya yo no me congrego, por eso es que yo me reúno en otra parte. Y eso el Espíritu lo ha colocado en mi corazón. Mentira, fariseo. Eso es mentira, fariseo. Eso es carne. Eso es carne. Porque está reclamando carne, puesto, lugares, privilegios y reconocimiento. El hombre del Espíritu no reclama eso, porque lo único que reclama es darle gloria y alabanzas al Señor. Amén. Dígale a su hermano: hermano, no reclame carne. No reclame carne, hermano. Sea hombre del Espíritu. Dígale a su hermano: hermano mío, no reclame carne. Sea hombre del Espíritu. ¿Qué tan necesario esto, hermano? ¿Qué tan necesario hablar de la unidad marcada en el amor, pero un amor que se conoce, pero que no reclama carne, sino que reclama espíritu y vivir en el Espíritu? Qué maravilloso este segundo elemento. Es el elemento propio de poder avanzar en lo que queremos. Y todos nuestros reclamos son carne. Y no hay espíritu. Y lo peor es que la carne la espiritualizamos. Oiga, hermano, la carne la espiritualizamos. Y cuando espiritualizamos la carne, no somos hombres de luz, sino hombres de oscuridad, hermano. Porque eso fue lo que hizo el enemigo, espiritualizar la carne. Y muchos dicen: Padre, es que yo he tenido una visión, y en esa visión Dios me muestra que debo actuar lejos del grupo, lejos de la sede, aquí no me tienen en cuenta, y Dios me envía a este lugar. Esa es la visión que Dios me coloca. Hágame el favor. Eso es carne. Eso no es visión, hermano. Eso es carne. ¿Sí me hago entender o no? Padre, es que yo tengo un sentir
Sí, hermana, sí, hermano, ¿cuál es el sentir? Tengo un sentir y Dios me viene inquietando hace día que la persona que está en la coordinación debe seguir por 15 años más. Yo lo siento interiormente, no, eso es carne, porque usted durante todo el tiempo le ha manipulado. Eso es carne. Si me hago entender, ¿y qué es lo que pasa? Que la carne la espiritualizamos y por eso no crecemos como renovación. Por eso no somos santos en el Espíritu. Por eso no somos libres en el Señor. Y por eso el Espíritu está contristado al interior de esta comunidad. Amén. Qué maravilloso hoy preguntarnos principio de unidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tender a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu que nos hace auténticos. Vivir en el Espíritu que nos ayuda a avanzar en la bendición de Dios. Vivir en el Espíritu que nos ayuda a ver lo nuevo de lo que un Dios hace a favor de nosotros. Por esta razón, el segundo criterio de unidad es el conocimiento en el amor. El primer criterio de unidad es el don. El segundo criterio de unidad, el conocimiento ¿en qué? En el amor. No espiritualicemos la carne. Todos los reclamos nuestros son reclamos de carne. Son reclamos de carne. No son reclamos del hombre de Dios, del hombre del Espíritu, de vivir en el Espíritu y vivir de acuerdo al proyecto salvífico de Dios. Amén. Tercer elemento, un lugar para crecer a la estatura de Cristo. Es decir, ¿qué es la unidad? El lugar para crecer a la estatura de Cristo. Y esa estatura de Cristo está marcado en las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Fe, esperanza, caridad. Y en las virtudes cardinales: templanza, justicia, fortaleza y sabiduría. Atento con esto. Y aquí me voy a detener un poco, porque cuando hablamos de unidad pensamos que es una realidad externa. Hablar de unidad es la construcción del hombre en la virtud, y eso solo lo proporciona el Espíritu. Por eso la vida carismática tiene que tener una vida interior. Atento a esto. Santo Tomás de Aquino, en la vida interior, hablaba de 3 vías para la construcción de esa vía interior. La primera vía, vía intelectiva. La segunda vía, vía purgativa. Y la tercera vía, vía unitiva. Atento con esto. Porque hablar de unidad es hablar del hombre que tiene una vida interior. Conozco servidores que donde llegan todo lo dividen. Donde llegan son conflictos. Donde llega es problema. Donde llega crea chisme, división y murmuración. ¿Qué es eso? Falta de vida interior. Atento con eso, mi querido hermano. Por eso el carismático no se mide por las alabanzas que hace, por el don de lengua que tenga, por los dones de sanación y liberación, sino por la vida interior. Porque la vida interior genera paz, genera armonía, genera conciliación, genera punto de encuentro con el otro. Y la vida interior genera afabilidad,
capacidad de construir con el otro. Hoy, nuestra renovación carece de vida interior. ¿Y por qué carecemos de vida interior? Porque hemos concebido y elaborado el concepto renovación católica carismática hacia afuera, no hacia adentro. Atento con esto, hermanitos. Hemos elaborado el concepto corriente de gracia hacia afuera y no hacia adentro. ¿Qué hemos elaborado? Hemos elaborado el concepto de la exterioridad, de la oración vocal, que es maravilloso, de los dones, que son maravillosos, de las expresiones del carisma, que son maravillosos, y nos hemos quedado con una renovación hacia afuera y no hacia adentro, porque una renovación hacia afuera no crece, ni ve la bendición y la gloria de Dios. Amén. La renovación, la verdadera renovación es hacia adentro, aquella que va construyendo una vida interior en estas tres vías: vía intelectiva, conocimiento profundo de Dios, un conocimiento de la doctrina, un conocimiento de la palabra, un conocimiento de un Dios que me habla. Eso es vía intelectiva para construir una vida interior. Vía purgativa: ascesis, mortificación, virtudes teologales y virtudes cardinales. Y vía unitiva, que es la vida propia de oración, tanto vocal como a los pies de un sagrario. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Dónde está hoy la fractura de la unidad? En la carencia de una vida interior. Donde no hay vida interior, ahí no va a haber unidad, porque lo que va a haber es humanidad. Lo que vas a ver es persona. Lo que vas a ver es el yo de cada quien, pero no la vida interior. Por eso somos tan fáciles para elevar la alabanza, pero la vida interior se carece. Por eso los grandes problemas de unidad es carencia de una vida interior. Qué maravilloso eso. Y yo pienso de que esto es uno de los elementos, se me está acabando el tiempo, uno de los elementos propios para poder caminar en la bendición de Dios, la vida interior. La renovación no es hacia afuera, la renovación es hacia dentro. Amén. Dígale, hermano, le tengo una buena noticia. Esta corriente de gracia no es hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy es necesario construir una renovación desde dentro. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, cuando hay una renovación, no desde afuera y no desde adentro, ve dones, carismas, todo, pero ese servidor no da testimonio, no es testigo, no es congruente, no es una persona diáfana y hace muchas cosas, pero es que carece de vida, ¿qué? Interior. Y por eso el Señor quiere, y el verdadero fruto, más que fruto, el verdadero fundamento de la renovación es una vida desde dentro, que transforma vidas, que hace que el hombre rompa con el hombre viejo,
que deje el pecado, que esa parte de la mundanidad, que esa parte del mundo, y comienza a caminar de acuerdo a los criterios de Dios. Atento con estas 3 vías de Santo Tomás, que son frutos de una vida interior. Y donde hay vida interior, hay unidad. Hay unidad. ¿Por qué? Porque está marcado en lo intelectivo, en lo purgativo y en lo unitivo, como lo define Santo Tomás de Aquino. Qué maravilloso hoy preguntarnos, ¿nuestros servicios pastorales tienen más exterioridad o tiene interioridad? Estamos construyendo al interior de nuestro servicio interioridad carismática, interioridad en el Espíritu, interioridad de la acción del Espíritu, interioridad de la gracia del Espíritu, interioridad de lo que el Espíritu quiere hacer, realizar y obrar. Allí apunta esta corriente de gracia. No a lo externo, sino a lo interioridad. Y pienso de que hoy debe ser ese el cometido de nuestras vidas. Llevamos 3 elementos. El cuarto elemento, mis queridos hermanos, como principio de unidad, está marcado propiamente, atento, en la libertad. En la libertad. Y qué maravilloso entender en San Pablo esta unidad de la libertad, aquella que nos pone en la vida en el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Romanos 8, versículo del 10 al 12. Es decir, para hablar de unidad tenemos que hablar del Espíritu que habita en nosotros. Y el Espíritu que habita en nosotros nos tiene que dar la libertad. Unidad en clave de libertad es vivir en el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven del Espíritu buscan lo espiritual. Qué maravilloso. Hablar de libertad no es hablar de quereres humanos. Hablar de libertad es hablar del querer de Dios para nuestra renovación. Yo pienso que esa debe ser la reflexión teológica que nosotros nos debiéramos hacer al interior de las diferentes sedes y especialmente en esta parte noroccidental de Colombia. ¿Qué quiere Dios hoy de esta renovación? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer, realizar, obrar al interior de esta renovación? Hoy, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? Y cuando nosotros hacemos esa reflexión, estamos en la libertad del Espíritu. Porque vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Yo invito a las juntas, sí, a los comités, a las juntas de cada renovación, a que se hagan esa reflexión junto con sus asesores. ¿Qué quiere hoy el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que hoy el Señor nos está pidiendo?
Pero no lo haga como una mesa de trabajo. Hágalo en oración. Hágalo en vigilia de oración. Hágalo con unos días de ayuno. Y pongámonos en mesas ahora de trabajo a mirar qué quiere Dios de nosotros. Amén. Y yo le aseguro que lo que suscitará el Espíritu será la libertad del mismo Espíritu. Porque todo el que ha nacido del Espíritu vive según la obra y el querer y la bendición de Dios. Amén. Amén, amén. El otro punto, se me acaba el tiempo. ¿Están cansados? Pero yo sí tengo clase de arriba ahora. Que me vine. El quinto punto de unidad. Estamos hablando del signo de eternidad. Es decir, ¿cómo así que la eternidad es un signo de unidad? La eternidad en clave ¿de qué? De la experiencia de un Cristo vivo y resucitado al interior de esta renovación. A nosotros se nos ha ido diluyendo en las mentalidades la concepción de un Cristo vivo. Hemos caído en una realidad inerte. Aquí vamos, aquí avanzamos, aquí vamos en el día a día, y la experiencia carismática hoy en día se ha convertido pesante, se ha convertido en carga y nos ha convertido en el escenario de bendición para los que creen en el Señor. Y yo les invito, hermanos, a que hoy volvamos a esa experiencia de un Cristo vivo que da paz, que hace que nuestros cuerpos descansen, que hace que nuestras fatigas en Él tengan sentido, que hacen que todo lo que hacemos en Él tenga un nuevo horizonte, que hace que lo que nosotros realizamos en Él tenga una nueva direccionalidad de amor, de bendición y de poder para el que cree en el Señor. Qué maravilloso entenderlo hoy, para poder afianzarnos que necesitamos volver a esa experiencia original. Cristo ha resucitado. El Señor está vivo. La tumba está vacía para todo aquel que cree en el nombre del Señor. Amén. Dígale, hermano, Cristo está vivo. Hemos tocado el primer elemento, el elemento de la unidad. Ahora, unidad en la que aquí hay 5 elementos a tener en cuenta. ¿Por qué es tan importante en la teología de San Pablo, en la vivencia carismática, en esta corriente de gracia? ¿Por qué es tan importante la unidad en la diversidad? Oiga esto, hay una gran diferencia teológica entre unidad y unicidad. Hay una gran diferencia. La unicidad reclama homogeneidad, todo igual. Unicidad, todo igual. Mientras que la unidad va a reclamar siempre aquello que Dios viene a hacer nuevo siempre para el que cree en el Señor. Amén. ¿Dónde ha estado la equivocación? No en la unidad, sino en la unicidad. Y el servidor, y entonces el grupo que no piense como el servidor, entonces ya no está. Hay que sacarlo, hay que alejarlo. Si no vestimos igual, lo sacamos. Si no comulga con nuestras ideas, lo sacamos. Es decir, no es unicidad que seamos iguales, sino unidad en la diversidad.
¿Por qué unidad en la diversidad? En la mentalidad de San Pablo, por 5 puntos esenciales. Primer punto, porque toda unidad en la diversidad genera novedad. La novedad. Y el espíritu es nuevo. Preguntémonos hoy, nosotros en los servicios y en la renovación, ¿estamos viviendo la unidad en la diversidad? Porque muchas veces ya tenemos la concepción rutinaria de un grupo de oración. Introducción, una alabanza, un cortico texto bíblico, una acción de gracia y nos vamos. Ya, ese es el grupo de oración. Y todo el mundo va 2, 3, 5 y después todo el mundo va mermando, se va yendo, todo igual. Pero ¿qué pasa? Falta espíritu, falta novedad, porque el espíritu es nuevo en el corazón del hombre. ¿Sí me hago entender? Y muchas veces siempre está el mismo servidor con la palabra y dice el mismo mensaje, habla de las mismas cosas, hace los mismos reclamos. ¿Qué grupo de oración hay en la unidad y en la diversidad? Porque no hay novedad. Y la novedad es aquello que atrae, que impacta, que me enamora más, que hace que todos los días yo esté pensando, faltan 5 horas, faltan 4 horas para el grupo de oración. Pero cuando eso no, ni me acuerdo que hoy es el martes, el día del grupo. Ni me acuerdo que hoy nos tenemos que reunir, porque no hay la novedad del Espíritu. Amén. Mueva a su hermano del hombro, muévalo. Mueva a su hermano, dígale, hermano mío, es necesario la novedad del Espíritu de Dios. Ustedes no se acuerdan cuando comenzaron en la renovación. Cuando yo comencé en la renovación tenía 6 años, de familia protestante que era en su momento y soy, papá, mamá, pastores evangélicos, criado yo en un hogar protestante. Conocí la renovación a los 6 años y para mí el grupo de los niños cada 8 días era una pasión y quería ir, y en la adolescencia quería estar en los grupos de oración y más grupos de oración y más grupos de oración. O sea, la novedad de lo que el Espíritu estaba haciendo. ¿Qué pasa hoy? La gente te va un día y a los otros y te va al otro día, pero el tercer día ya no te va. ¿Qué pasa? Y usted le pregunta, no padre, ahí hacen toda una cosa con una parsimonia y como si todo el mundo estuviera en cámara lenta. Gloria, alabanza, santo, amén. Hágame el favor, hermano. Necesitamos la novedad del Espíritu. Que el Espíritu sople desde los 4 puntos cardinales. Que el Espíritu sople con ese fuego que irrumpe y hace que la vida sea nueva, atrayente y enamorada de Dios. ¿Sí me hago entender? Y muchos de nosotros comenzamos y lo único que salía de nuestra boca era Dios. Habla de Dios, palabra de Dios, vamos al grupo, vamos a esto. No había cansancio, no había fatiga. Y hoy hay todos los cansancios del mundo. Hoy hay todas las fatigas del mundo. Y hoy hay todas las excusas del mundo. ¿Y por qué? Porque no hay unidad en la diversidad. Es decir, que genere novedad. Y eso solo lo hace Dios. Eso solo lo realiza el Señor. Eso solo lo obra el Espíritu. Segundo punto. Oportunidad. La unidad en la diversidad es la oportunidad. Hermano, tenemos que romper
con los gremios que buscan sus propios intereses y están al interior de nuestras sedes. Busco mis propios intereses, no hay oportunidad. Y el que llega se siente allí porque yo no lo acojo, porque no lo ayudo a crecer, porque no lo ayudo a progresar, porque no lo ayudo a proyectarse. ¿Y por qué? Porque esta es una amenaza para mí, porque es una amenaza en la predicación, porque lo hace mejor, porque yo no quiero que me muevan la butaca, porque es que este recién aparecido, ¿quién es? Yo aquí tengo tantos años. Es que la renovación no es suya, hermano. Esto es del Señor. Eso no es suyo ni mío. Esto es de Dios. Amén. Tóquele el hombro a su hermano. Dígale, hermano mío, la renovación no es suya. Es del Señor. Dígale, hermano mío, la renovación no es suya. Es del Señor. Esto no es de nadie, esto es del Señor. Nosotros nos creemos dueños. Esto es mío. Tanto Padre que me dio Lidia. Padre, me ha dado tanta Lidia en formar este grupo. No es que eso usted no le dio ninguna Lidia, eso no es suyo. Padre, es que yo he trabajado tanto. Eso que lo sepa Dios, que no lo sepa nadie. Padre, usted no sabe todo cómo yo comencé. Que iba una persona y yo me esmeraba y yo lloraba y mire todo esto que hay para yo dejar las cosas así. No me voy, Padre. Hermano, eso no es suyo. Toda la vida se ha buscado usted y ha tenido un gremio de intereses personales, no de la oportunidad. Como el Señor le dijo a la samaritana, yo tampoco te condeno. Como le dijo, perdón, a la adúltera, yo tampoco te condeno. Como le dijo a Zaqueo, hoy me quedaré en tu casa. Como le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, nuestras renovaciones son así. Nuestros grupos son así, de oportunidades. Porque cuando hay oportunidad, hay misericordia de un Dios que me quiere levantar y bendecir para su gloria. Amén. Tercer elemento. ¿Qué hay en la diversidad? Una renovación en la renovación. ¿Qué necesitamos hoy? La renovación católica carismática. Una renovación ¿en la qué? Yo no escuché. Una renovación. Nos hemos anquisolado en lo que está, en lo que creemos y en lo que pensamos, no en lo que el Señor quiere. Por eso necesitamos la renovación en la renovación. Qué tan tautológico y contradictorio, pero es una realidad. Y último punto. La diversidad, cuarto punto y último. La diversidad da santidad. Necesitamos buscar la santidad, no como una realidad obsesiva, sino como un don que viene de Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Que Dios nos llene de su amor, de su paz y de su poder.